Hola, hola, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, Iglesia, tiempo de Dios. Dios les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio, estoy muy contento hoy de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego, soy argentino, ¿sí? Junto con mi familia, mi esposa Daisy, la cual es colombiana, y mis dos hijos, Natán, de 5 años, y Grace, de 2, somos misioneros en la India. Hace 9 años que estamos sirviendo al Señor allí y somos misioneros apoyados por su iglesia. Su iglesia nos apoya económicamente y también espiritualmente, oran por nosotros y están ahí llevando el Evangelio junto con nosotros en la India. Y hoy tengo la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor para cada uno de ustedes, lo cual es un privilegio para mí poder hacerlo en esta reunión misionera. Pero antes de pasar a la palabra, me gustaría que podamos orar y entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de bendición. Queremos poner este tiempo delante de tu presencia, que esta palabra, Señor, pueda hablar, Señor, a nuestros corazones, que pueda ministrar, Señor, nuestras vidas. Señor, trae palabras frescas, Señor, esa palabra que tanto necesitamos. Habla a nuestros corazones. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón, lo rendimos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Rendimos todo pensamiento que no proviene de ti, Señor, y nos focalizamos, Señor, en la palabra. Señor, toda distracción la echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Toma control, Espíritu Santo, de esta palabra y habla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saben que tenía una palabra preparada, una palabra misionera, ¿no? Porque justamente están de reunión de misiones, pero el Señor ayer me estuvo incomodando y me estuvo dando una palabra nueva que quizás no es tanto acerca de misiones, ¿sí? Pero es la palabra que el Señor quiere hablar a nuestros corazones el día de hoy, y es acerca de la fe, ¿no? Y le puse como título a este sermón: una fe más fuerte que las tormentas. Estamos viviendo hoy día un tiempo muy difícil, ¿no? Con toda esta situación del COVID-19, ¿no? La pandemia, no solamente Chile o Argentina o la India, sino todo el mundo está enfrentando una situación difícil, un tiempo difícil. Los cristianos en el mundo, en todas las naciones, están pasando una situación muy difícil. Estamos viviendo verdaderamente una tormenta como cristianos, ¿no? No solamente por causa del coronavirus, ¿no? Que todo lo que esto genera, que uno no podemos trabajar, no podemos abrir las iglesias, ¿no? Es verdaderamente una tormenta en la que nos encontramos. No podemos congregarnos en el nombre del Señor. Entonces, esto dificulta nuestra vida cristiana, dificulta muchas veces nuestra fe, ¿no? Y nos debilitamos en nuestra fe muchas veces al no poder ir a congregarnos a una iglesia. Entonces yo quiero hablar un poquito de este tiempo que estamos viviendo, esta tormenta en la que estamos atravesando, que sin duda el Señor la está permitiendo para hacer muchas cosas en nosotros. Una de esas seguramente es poder fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿no? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿En qué está fortalecida? ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? Entonces, claro, toda esta situación nos lleva a tener que fortalecer nuestra fe, ¿no? No me puedo congregar, no me puedo juntar con los hermanos en Cristo, me tengo que congregar virtualmente, lo que es más difícil a nuestra vida espiritual, pero Dios usa todo esto para hacernos crecer en nuestra fe. Y de eso quiero hablar. Y me gustaría hablar acerca de 3 cristianos diferentes, 3 clases de cristianos y sus actitudes frente a las situaciones, frente a las tormentas que nos tocan atravesar en este tiempo, en esta pandemia. Los primeros cristianos son los cristianos invadidos, ¿sí?, por la tormenta. Y para eso me gustaría leer Marcos
Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Acá vemos a los discípulos junto con Jesús, ¿no? Vemos los cristianos, los discípulos de Jesús, y que estaban allí en una barca y de repente se levanta una gran tempestad, una tormenta, así como esta tempestad que estamos atravesando hoy, ¿no? Quizás en tu vida personal estés atravesando tormentas más fuertes que esta situación del COVID-19, ¿no? Quizás hay otros problemas en tu familia, no sé qué problemas, qué tormentas estarás atravesando. Pero los discípulos estaban allí tranquilos en una barca con su maestro, ¿no? Y de repente se levanta una tormenta, ¿sí? Como pasó con nosotros, se levantan los problemas nos rodean, ¿no? Y no solamente que los problemas los rodeaban, sino que los problemas empezaban a afectarlos a ellos en lo personal, porque dice que el agua comenzó a entrar en la barca. O sea, no era simplemente problemas que había alrededor de ellos, sino que aparte también los problemas estaban comenzando a afectar a ellos, porque el agua estaba entrando en el barco. Y así nos pasa a nosotros quizás muchas veces. A veces hay problemas que nos rodean, pero a veces esos problemas que nos rodean comienzan a afectarnos personalmente, esos problemas comienzan a entrar en nuestra vida, ¿no? Y cuando el agua comenzó a entrar en la barca comenzó a hundirse y nuestra vida comienza a hundirse, nuestra fe comienza a hundirse. Los problemas hunden nuestra fe. Las tormentas hunden nuestra fe. Cuando dejamos que los problemas y las tormentas sean más fuertes que nuestra fe, esa fe se comienza a hundir. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a hundir nuestra fe? ¿Qué pasa cuando comenzamos a dejar que la tormenta sea más fuerte que nuestra fe? Entramos en desesperación, que eso fue lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos vieron la tormenta, hasta ahí estábamos bien, pero cuando la barca empezó a hundirse, se desesperaron. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar al maestro, fueron a buscar a Jesús y le dijeron al Señor: ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor estaba descansando, ¿no? Estaba durmiendo y ellos se comenzaron a desesperar. ¿Y qué hicieron? Fueron a despertar a Jesús. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces cuando los problemas son grandes, cuando los problemas comienzan a afectarnos, cuando vemos que la barca se empieza a hundir, cuando vemos que nuestra fe se empieza a hundir, nos desesperamos y ahí vamos a orar. Ahí nos acordamos que estaba Jesús. Mientras tanto, antes no se acordaban que Jesús estaba. Pero en el problema, cuando vieron que perecemos, dijimos: está Jesús, ¿no? Y fueron y hablaron con Jesús y dijeron: despertate, ¿no ves que perecemos? Y muchas veces nos pasa a nosotros: Señor, despertate, ¿qué pasa? ¿Estás durmiendo? ¿No te das cuenta cómo está mi vida? ¿No te das cuenta que necesito tu bendición? Mirá los problemas que me están pasando. Necesito que me bendiga, necesito que me ayude. Y ahí vamos y despertamos al Señor: hace algo por mi vida, estoy pereciendo, ¿no? Y Jesús, ¿cómo le responde? No tenéis fe. ¿Acaso no tenéis fe? O sea, ¿con quién están en la barca? ¿Cómo van a creer que van a perecer? Es lo que le estaba planteando Jesús. ¿Cómo ustedes están creyendo que se van a morir en la barca
ahogados si yo estoy acá? Jesús estaba ahí. ¿Cómo se iban a morir si Jesús estaba ahí? Y muchas veces eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que tengamos fe y que aun aunque la tormenta sea fuerte y aunque el agua empiece a entrar, el agua nos llegue a los tobillos o a las rodillas o a los hombros, no sé a qué altura estará el agua en tu vida, a qué altura estarán los problemas, cuánto se hundió tu fe o cuánta agua entró en tu barca, pero tranquilo, porque Jesús está, tenés fe en Dios, Dios está, y donde Dios está, no vas a perecer. Si Dios está, no vas a perecer. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se despertó, reprendió y se hizo bonanza. La tormenta paró. Todo volvió a la normalidad. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que los mismos discípulos, los que estaban con Jesús, los que habían decidido seguirlo, los que habían decidido arrojar sus redes y seguirlo, ir en pos de él, no sabían verdaderamente quién él era. Porque dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar le obedece, las tormentas le obedecen. ¿Quién es este? No, ellos quedaron anonadados, quedaron sorprendidos. ¿Quién es este? Que aún la naturaleza, la tormenta, el mar le obedece. Ellos no sabían quién era Jesús. Ellos creían, ellos estaban convencidos quizás de que Jesús era un profeta, un Mesías, pero no tenían la revelación espiritual, no tenían el comprendimiento, la comprensión de verdaderamente quién era Jesús. Eran cristianos que vivían su fe de una forma intelectual. Eran cristianos convencidos. Estaban convencidos que tenían que seguir a Jesús, pero verdaderamente no entendían quién era Jesús. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Hay muchos de estos cristianos dentro de las iglesias. Cristianos que van a la iglesia porque creen que necesitan de Dios, creen que necesitan ir a la iglesia, creen que necesitan leer la Biblia, creen que necesitan de Jesús, y es verdad, necesitan todo eso, pero simplemente lo creen con su mente. Dijeron, Dios cambió a aquella persona, me puede cambiar a mí también y yo voy a ir a la iglesia. Pero son cristianos simplemente de intelecto, o que alguien los convenció y les mostró con la palabra que verdaderamente Jesús es el Mesías, que uno tiene que ser cristiano y que uno tiene que creer en Jesús porque si no se va a ir al infierno. Entonces, vamos a la iglesia porque estamos convencidos mentalmente de que Dios es lo correcto. Entonces, voy a la iglesia porque entiendo que tengo que ir. Voy a la iglesia porque entiendo que tengo que ser cristiano. Y sigo a Jesús porque entiendo que tengo que hacer esto para ser salvo. Pero en las tormentas, ¿sí?, nos damos cuenta a cómo está nuestra fe, en qué está fundamentada nuestra fe, ¿sí? Y en las tormentas, estos cristianos son los que vemos que se hunden. Son cristianos que tienen solamente una fe intelectual. Nosotros nos pasa en la India. ¿Sí? En la India tenemos diferentes religiones como el hinduismo, el budismo, el islam, y gente que viene del hinduismo, deja el hinduismo porque, claro, se dan cuenta que adorar a una vaca no es Dios, una vaca. Entonces dicen, claro, no, una vaca no es Dios, es un animal. Entonces dicen, voy a aceptar el cristianismo. Está bien lo que ellos predican, Jesús es Dios. Su intelecto fue convencido muchas veces. Pero claro, después viene un musulmán y le muestra su religión y dicen, es verdad, el hinduismo no era el correcto, el cristianismo tampoco era el correcto, el islam era el correcto. Y dejan el cristianismo para irse detrás del islam. Y muchas veces también nos pasa a nosotros, les pasa a los cristianos que vienen dentro de nuestra iglesia. Llegan a la iglesia creyendo una cosa, con un convencimiento intelectual, pero cuando llegan a la iglesia empiezan a ver los errores dentro de la iglesia, empiezan a ver los problemas dentro de la iglesia, y dicen, esto es ser cristiano, esto es el cristianismo, esto no es lo que yo necesito, esto no es lo verdadero, y dejan la fe y se van y se apartan. ¿Por qué? Porque simplemente había una fe intelectual, pero nada más.
necesitamos más que una fe intelectual. No podemos vivir nuestras vidas cristianas con una fe intelectual, necesitamos más que eso. Y ahí es donde entra el otro nivel de cristianos. Los cristianos que no viven una fe intelectual, sino una fe experimental, una fe basada en experiencias, no solamente en lo que ellos creen, sino en lo que ellos experimentan. Y esa es la otra clase de cristianos. Y estos son los cristianos que enfrentan la tormenta. Los primeros cristianos son los invadidos por la tormenta, ¿sí? Que estaban allí en la barca y de repente la tormenta los viene sobre ellos y los empieza a hundir, ¿sí? Son los cristianos que tienen la fe intelectual, pero los cristianos de una fe experimental son los que enfrentan la tormenta. Y esto quiero leer Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice, Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. El Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Acá vemos una situación diferente. Acá vemos una actitud diferente. En la primera se despierta la tormenta, viene el temor, ¿y qué hacen ante el temor? Empiezan a clamar a Jesús y dicen, Señor, salvanos, ¿no ves? ¿No te das cuenta que estamos muriendo, no que vamos a morirnos? En esta, el temor viene, ven como un fantasma que viene caminando sobre las aguas. Y Jesús dijo, no teman, soy yo, ¿no? Ahí venía el temor. Y Pedro lo enfrenta a este temor y dice, Señor, si eres tú, mándame y yo iré caminando hacia ti, ¿no? Entonces, vemos acá en Pedro un deseo de tener una fe más activa, en tener una fe experimental. Pedro no se quería quedar con lo intelectual. Pedro no se quería quedar en la barca mirando cómo Jesús venía caminando y decir, qué bárbaro, che, Dios hace milagros. Qué lindo cómo Jesús camina sobre el agua. No, él quería experimentarlo en carne propia. Él no se conformaba simplemente con entender que Jesús hace milagros, sino que él quería vivir el milagro en su propia vida. Él quería experimentar el milagro. Ahora ahí vemos las dos clases de cristianos. Los cristianos que se quedan en la barca mirando cómo los milagros pasan en la vida de otros y los cristianos que experimentan los milagros. ¿Por qué? Porque deciden bajarse de la barca. Está bien. Muchos dicen, pero Pedro cuando bajó de la barca se hundió. Es verdad, se hundió. ¿Sí? Empezó a hundirse, dice. No es que Pedro se bajó y directamente se hundió, porque yo si estoy en una barca, no puedo poner un pie sobre el agua. Directamente me hundo. Cuando bajo del agua me hundo. Bajo de la barca directamente me hundo en el agua. Pero Pedro empezó a hundirse. ¿Qué quiere decir? Que si dice que si empezó a hundirse es porque estaba parado sobre el agua. No importa si fueron 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Lo importante es que él estaba parado sobre el agua, por eso empezó a hundirse. Si hubiese estado en la barca no se hundía. Si empezó a hundirse es porque él estaba parado sobre el agua. Entonces, sin importar cuánto tiempo fue, Pedro experimentó el milagro. Y no solamente eso, porque no dice se hundió de repente, no, empezó a hundirse, quiere decir que se estaba hundiendo a poco. Y ahí fue donde Jesús le extendió la mano y lo levantó. Y volvió a la barca. ¿Cómo volvió a la barca? No me imagino que Jesús lo haya cargado como un bebé y se lo haya llevado en brazos, ¿no? Porque Pedro seguramente también era grande, un hombre grande. Seguramente, agarrado de la mano los dos,
caminando sobre el agua volvieron hasta la barca. ¡Qué impresionante! De la mano de Jesús volvió caminando a la barca. Pedro experimentó el milagro, pero porque Pedro quiso experimentarlo, él tuvo una actitud de fe y dijo, mándame, yo voy. ¿No? Esa fe experimental. ¡Qué bueno! Hay muchos de estos cristianos, ¿no? Los cristianos que deciden vencer el temor, los cristianos que deciden tener una fe más fuerte que lo intelectual, los cristianos que no se quedan solamente con lo intelectual, sino que buscan lo experimental, no se conforman con ver los milagros en otros, sino que dicen, yo quiero el milagro en mi vida, ¿no? Recuerdo a mi esposa cuando Dios la llamó a prepararse, ella vivía en Colombia y Dios le dio un sueño acerca del Instituto Bíblico en Buenos Aires, Argentina, y ella dijo, yo voy a ir a prepararme. Habló con su madre adoptiva, una misionera a la cual la adoptó como hija, y le dijo, si querés ir a estudiar, andá, pero plata no hay, no tenemos. Y ella dijo, no importa. Y viajó 15 días en colectivo para llegar desde Colombia a Argentina, porque no tenía plata. Llegó al instituto y dijo, vengo acá porque Dios me va a pagar los estudios para que me prepare. Sin plata. Le dijeron, no, te tenés que ir, sin plata no se puede ingresar al instituto. Y dijo, yo no me voy de acá porque Dios me dijo que me iba a pagar. Y el mismo día apareció un americano diciendo, ¿quién es Palacio? Porque Dios me dijo que le pague todos los estudios a alguien con apellido Palacio. Y de esa manera, Dios le pagó los estudios. Y este hombre, después de 10 años, sigue teniendo contacto con ella y sigue ayudándola hasta el día de hoy. Dios recompensó, ¿no? Ella dijo como Pedro, mándame y yo iré. Y ella se mandó. Y Dios respondió su fe. Y Dios la bendijo. Y Dios está buscando cristianos así. Cristianos que no se conformen con quedarse sentaditos en la barca viendo cómo los milagros pasan con otros, sino que podamos nosotros experimentar los milagros. Y voy a decir, pero estamos en pandemia, no puedo ir a la iglesia. ¿Pero que los milagros pasan solamente dentro de la iglesia? ¿No? Los milagros son para vivirlos en todos lados y en todo tiempo. Dios te quiere usar para hacer milagros en tu casa. Hay enfermos en tu casa, hay milagros que tienen que suceder en tu casa, en tu trabajo o en tu círculo donde te estés moviendo. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para predicar la palabra cuando vayas al almacén a comprar o a donde estés. Dios quiere usarte, Dios quiere que tengas esa fe experimental y que vivas los milagros en la vida, en tu vida personal, como lo hizo Pedro. Sin importar si después comenzás a hundirte, porque quédate tranquilo o tranquila que Jesús está ahí para darte la mano y ayudarte. Entonces, quiero desafiarte que no vivas solamente una fe intelectual, pero que tampoco vivas una fe solamente experimental. Necesitamos una fe más fuerte que lo intelectual, necesitamos una fe más fuerte que lo experimental. ¿Por qué? Porque hay cristianos que vienen a la iglesia solamente buscando lo experimental. Vienen a la iglesia, reciben el milagro, el Señor los sana, Él les sanó un cáncer, les prosperó la familia, todos llegaron al Señor, los prosperó económicamente y después se terminaron apartando. ¿Por qué? Porque dejaron de sentir. No, ya no viví ningún milagro más. Entonces, su fe está fundamentada solamente en lo que ellos sentían, en sentir la presencia de Dios cada domingo. Claro, yo cada domingo iba a la iglesia, levantaba mis manos y sentía la presencia de Dios, pero ahora en la pandemia no puedo, no siento, entonces me enfrío. No puedo congregarme, no puedo ver los milagros, me enfrío espiritualmente y dejo de congregarme, ¿no? Como muchos quizás están tomando ese hábito ahora con la pandemia. Entonces, es una fe basada solamente en lo experimental, solamente basada en las emociones, en lo que siento o no siento. Y nuestra fe no puede estar basada solamente en experiencias. Nuestra fe no puede estar basada solamente en si siento o no siento la presencia de Dios o si veo o no veo un milagro. Nuestra fe tiene que ser más fuerte que eso. No podemos tener una fe intelectual, no podemos solamente tener una fe experimental. Necesitamos tener otra fe. Y de eso es lo que quiero hablarles. Quiero hablarles del tercer grupo de cristianos, la tercera clase de cristianos, que son los cristianos que vencen la tormenta. Los primeros son los invadidos por la tormenta. Los segundos son los que enfrentan la tormenta, pero los terceros son los que vencen la tormenta. Y para esto quiero leer Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Marcos 5,
25 al 34. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Y sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja para todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¡Qué bárbaro! Porque esta mujer no tenía una fe intelectual. Ella no conocía de Jesús, no sabía que Jesús era el Mesías. Ella no tenía el conocimiento que tenemos nosotros hoy día, ¿no? Que entendemos que Jesús tuvo que morir en una cruz, que tuvo que resucitar, que cubre nuestros pecados y nos da salvación. No, ella no entendía nada. Ella no entendía nada. No tenía una fe intelectual. Tampoco tenía una fe experimental porque ella no lo había experimentado. Ella nunca había visto los milagros de Jesús. Nunca había visto a Jesús personalmente y nunca había visto un milagro de Jesús. Ella nunca lo había experimentado en su propia vida tampoco. Es más, hace 12 años que ella estaba viviendo una tormenta. Hace 12 años que ella estaba sufriendo de este flujo y estaba cada vez peor. Se gastaba toda su plata, se gastaba todo su dinero en médicos, iba de doctor en doctor, viendo si alguien podía sanarla, pero nadie podía. Pero a pesar de eso, su fe estaba fuerte y creyó en el Señor. Ella no se basó en el intelecto, ella no se basó en todos los diagnósticos negativos que le daban los doctores y que seguramente le decían: mujer, vos ya no sos sana, hace 12 años que estás sufriendo con esto, estás cada día peor, no te vas a sanar, nadie te va a sanar, ¿cuántos doctores visitaste ya? Es imposible. Pero ella creyó, ella creía, ella tenía fe. Esa era la fe que necesitamos, no una fe que se basa en el intelecto, en lo que yo creo, en lo que yo pienso que es correcto. No una fe que se basa en lo experimental, en el yo siento, o yo vi milagros, o yo experimenté un milagro. No, porque ¿qué va a pasar cuando dejemos de sentir? Sino que necesitamos tener una fe como la de esta mujer, una fe sobrenatural, una fe que no está basada ni en el intelecto ni en las experiencias, una fe que está basada en Dios mismo, una fe sobrenatural, una fe que cree a pesar de las tormentas, una fe que cree en tormentas que duran 12 años o quizás más. Yo no sé hace cuánto está tu tormenta, pero mantenerte firme creyendo como esta mujer creyó. No importa si la tormenta dura 1 año, 10 años o 20, mantenete firme creyendo en el Señor, que tu fe esté basada en Dios y no en el intelecto ni en las experiencias. Que podamos tener una fe firme, una fe fuerte, una fe como la de Pablo, ¿no? Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Qué tremendo, ¿no? Porque Pablo está diciendo, he guardado la fe, he corrido esta carrera, ¿sí? Y estoy listo para tomar esa corona, ¿no? De salvación, esa corona incorruptible, estoy listo para el Señor. He guardado la fe. Y aquellos que la guarden junto conmigo, que aman la venida del Señor, también podrán alcanzar la salvación. Ahora, Pablo no tenía una fe basada en su intelecto. La fe de Pablo iba más allá de lo que él creía o lo que él pensaba o lo que él suponía. La fe de Pablo iba más allá de lo que él había experimentado personalmente. Él conocía a Jesús, su intelecto, él lo conocía. Él conoció de Jesús. Él experimentó el poder de Dios en su vida. Lo experimentó en su vida, en lo personal, y Dios lo usó para que otros lo experimenten también, los milagros. ¿Sí? El Señor lo usó tremendamente. Pero la fe de Pablo no estaba basada en su intelecto. La fe de Pablo no estaba basada en las experiencias personales o cómo Dios lo haya usado para bendecir a otros. No. Porque vemos la vida de Pablo, y la vida de Pablo, la verdad, muchos no quisiéramos tener la vida de Pablo. Pablo pasó por naufragios, fue apedreado, estuvo en cárceles. La verdad, era una tormenta continua la vida de Pablo. Era tormenta tras tormenta, tras tormenta, tras tormenta, tras tormenta. Golpe tras golpe, tras golpe, problema tras problema, tras problema. Pero sin embargo, vemos que la fe de Pablo estaba intacta. ¿Cómo puede ser que te apedrean, pasás naufragio, pasás hambre, pasás cárceles, pasás todo lo que pasás y tu fe siga intacta y que digas, mi fe sigue intacta y más fuerte que nunca? Es que la fe de Pablo no estaba basada en el intelecto ni en las experiencias. Y las tormentas son para pasarla. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Los valles, los desiertos, las tormentas son para atravesarlas. Quizás a veces son de un periodo corto, a veces quizás son años, pero son para cruzarlas y cruzarlas con nuestra fe intacta. Hoy quiero animarte que cruces esta tormenta, que cruces las tormentas manteniendo tu fe intacta, que puedas tener una fe no basada en tu intelecto, que puedas tener una fe no basada en lo experimental, en lo que siento o no siento o dejé de sentir, que puedas tener una fe como la de esta mujer, una fe basada en Dios mismo, una fe como la de Pablo, una fe en el Señor que se mantuvo firme hasta el final. Debemos cuidar nuestra salvación y mantener nuestra fe firme hasta el final, y que nada, ni nadie, ni el intelecto, ni las experiencias, ni ninguna tormenta, ni ningún desierto, ni ningún valle de oscuridad la debilite. Quiero alentarte y motivarte en este tiempo de pandemia, de tormenta, que te mantengas firme en el Señor. Él está con vos. Él está en la barca, no te vas a ahogar. Quédate tranquilo. Él está con vos. Y si caminás sobre las aguas y te atreves a vivir algo mayor que lo que estás viviendo y decís, no, pero yo quiero una fe mayor y quiero experimentar el poder de Dios, y comenzás a hundirte, no te preocupes porque caminaste sobre el agua y no te vas a hundir, porque Jesús te va a tomar de la mano y va a caminar de regreso a la barca con vos. Y si te toca vivir tormenta tras tormenta tras tormenta como lo vivió Pablo, no importa, que puedas decir un día, he guardado la fe. Estoy listo para esa corona incorruptible, estoy listo para la salvación, a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, a pesar de los desiertos, a pesar de todo, me mantengo firme. Mi fe está intacta. Hermano, hermana, cuidemos nuestra fe en este tiempo. Cuidemos nuestra fe. No dejemos que nada, ni nadie, ninguna circunstancia afecte o debilite nuestra fe. Mantengámonos firmes, creámosle al Señor,
El Señor tiene planes con nosotros, el Señor tiene planes con esta pandemia, el Señor quiere fortalecer nuestra fe. Esto es para fortalecer nuestra fe, esta situación es para hacernos más fuertes en Cristo, es para fortalecernos espiritualmente y poder fortalecer nuestra fe. Te aliento a que te mantengas firme, te aliento a que le creas al Señor, no te quedes en la barca siendo un espectador, sé un protagonista como Pedro, bajate de la barca, caminá sobre el agua, que Dios te empiece a usar para hacer milagros en tu casa y en el lugar donde estás. Mantenete firme, creyendo en el Señor. Y un día, vos, yo y todos los que aman su venida, tendremos esa corona incorruptible, adquiriremos esa corona de salvación. Hermanos, que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por la fe que tú has depositado en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que fortalezcas la fe en nuestras vidas, Señor, cada día. Que ninguna tormenta, que ninguna tempestad, que ningún viento contrario permita que nuestra fe se hunda, sino que nuestra fe, Señor, camine sobre las aguas, tomado de la mano de Jesús, que nosotros podamos estar firmes, Señor, creyendo con convicción en el Espíritu, Señor, y podamos mantener nuestra fe firme, viendo, entendiendo y experimentando tus milagros en nuestras vidas, Señor, cada día, cuidando nuestra fe. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Gracias por la salvación que nos das. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe firme y a llevar a cuantos podamos a creer en ti, Señor, a la fe. Que podamos llevar a muchos a la fe, Señor. Que nuestras vidas sean usadas como instrumento para llevar a otros, Señor, a creer en ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.